Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Las palabras del apóstol Pablo, dando gracias al Señor por lo que es el llamado y nuestra manera en cómo tenemos que proceder y actuar. Las palabras del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1, en el versículo 17, cuando él ora al Padre y pide por todos nosotros como discípulos, que los que tenemos fe y los que tenemos amor los unos por los otros, donde él pide el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entendamos, comprendamos cuál es la esperanza, cuál es el propósito al que el Señor nos ha llamado. Vamos a hablar en este día acerca del inalterable propósito de Dios. ¿Qué se propuso Dios con cada uno de nosotros? Y tendríamos que estar meditando, reflexionando cuando Dios nos hizo allí esta primera reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando en Génesis 1:26 nos dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Propósito inicial del Señor en Génesis capítulo 1, que el hombre gobierne, que el hombre señoree, que el hombre sojuzgue la tierra. Y ese propósito es inalterable. Lo que Dios se propuso con la creación del ser humano, lo lleva a cabo, lo llevará a cabo con cada uno de nosotros. Inicialmente se llevó a cabo con el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para comprender y entender el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito? Entonces en Génesis capítulo 1 está plasmado la voluntad del Señor, y el propósito y el deseo del corazón de Dios es que tú y yo, amado hermano, amada hermana, reine, gobierne, señoree, sojuzgue la tierra. Eso lo hemos entendido, lo hemos comprendido, y me parece que está muy bien. Pero hay algo más por el cual Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, no se nos puede olvidar que ya el enemigo de Dios, Satanás, estaba en el escenario. Satanás, en Isaías capítulo 14, Luzbel, nos habla la Biblia de que se rebeló contra Dios. Al rebelarse contra Dios, entonces Dios tuvo que sacarlo de su lugar y vino a estar en la tierra, y estaba en la tierra y estaba ahí. O sea, quien tenía la autoridad inicialmente en todas las cosas era Luzbel, pero él la perdió. ¿Y cómo la perdió? Porque desobedeció al Señor, se rebeló contra Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces para poder actuar y proceder? Crear y hacer al hombre su imagen y semejanza, para que el hombre derrotara y quitara al enemigo del escenario. Esa tarea es una tarea de las más importantes que tenemos como hijos de Dios. Por eso encontramos en Génesis, cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, le dice: labre la tierra y cuídela. ¿Cuídela de quién? Del enemigo, ya el enemigo de Dios. Así que el propósito de Dios es inalterable. Dios colocó a Adán para que Adán derrotara, quitara a Satanás, a esta otra criatura, del escenario de la tierra. Pero ya vemos en el capítulo 3 que el hombre cae. Al caer el hombre, entonces, ¿se pierde el propósito de Dios? De ninguna manera. Ya el salmista David, en el capítulo 8 de los Salmos, habla exactamente del mismo propósito de Dios. Y allí en Hebreos capítulo 2 continúa el propósito, el inalterable propósito de Dios, que el propósito de Dios, que el hombre reine, que el hombre gobierne, se llevó a cabo en Jesús. Por eso el mismo Jesús tuvo que hacerse hombre, con las condiciones de hombre, para reinar, para gobernar, señorear. Y por eso Jesús sí cumplió la tarea, y la cumplió en la cruz de Calvario, venciendo a Satanás, quitando al enemigo del escenario. Y nosotros, al ser sus discípulos, sus seguidores, tenemos la misma tarea, la misma labor que hizo Jesús en la cruz.
Así que hay varios textos que nos van a animar y nos van a motivar en este día para comprender expresiones de esta clase. Encontramos que el propósito de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que es el andar en el Espíritu, que encontramos aquí, cuando andamos en el Espíritu, vamos a mirar que en el versículo 26 el apóstol dice lo siguiente: y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, que es de reinar, gobernar, señorear y derrotar y quitar al enemigo del escenario, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para ese propósito, para que el propósito de Dios se cumpla. El Espíritu Santo gime dentro de cada uno de nosotros, y al gemir es precisamente para que nosotros logremos comprender y entender esta verdad de seguir actuando, señorear, gobernar, reinar y quitar al enemigo del escenario. La escritura en 1 de Juan 4:4 nos habla de que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer la obras del diablo y por consiguiente a los que somos seguidores del Señor. Mire cómo dice el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados, escogidos. Por eso el apóstol exclama y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el 29 marca una pauta muy importante, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Propósito importante, que como discípulos del Señor fuimos hechos a la imagen de Jesús. Por eso nuestra meta es parecernos a Jesús. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, primogénito entre muchos hermanos. El ejemplo está en nuestro hermano mayor, primogénito de esta gran familia de Dios. Por eso es que sabemos que el propósito de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Propósito de Dios. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Cuando habla de glorificar, el Señor habla a sus discípulos y dice, yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estéis. Por eso cuando Jesús parte, está con el Padre, y el deseo del corazón de Jesús es que tú y yo estemos sentados. Y ya estamos, porque Efesios 2:6 nos lo habla, que así mismo Jesús resucitó, y nosotros también resucitamos, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra del Señor nos habla entonces, vamos a mirar el libro de Hebreos, que nos da unas pautas bien especiales para lograr entender lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Es bien interesante. En el capítulo 2 de Hebreos entendemos la labor de Jesús, lo que hizo el Señor, cómo Él actuó y cómo procedió. Dice así la palabra a partir del versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre a que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está sujeto y se sujetará al Señor. Pero el versículo siguiente dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Muy bien, pero vemos a aquel, o sea Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, miren lo importante, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Gracias a Jesús, porque ella fue glorificado y a donde nos lleva el Señor es a que finalmente terminemos siendo glorificados. Dice el 11, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús habla de nosotros como sus hermanos. Por eso Él era el unigénito del Padre, pasó a ser el primogénito del Padre, el primero de la gran familia de Dios, y tú y yo somos parte de esta gran familia que es la iglesia de Jesucristo. Diciendo el versículo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en Él de nuevo y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que el propósito eterno de Dios centrado en Jesús se cumplió en Jesús, en donde de reinar, gobernar, señorear y echar fuera al enemigo. Cuando Jesús llega a la tierra, inicia su trabajo, inicia la predicación del Evangelio, lo primero que hizo fue echar fuera demonios y luego a sus discípulos también los llama, los comisiona, les dice, vaya, echen fuera demonios, pongan la mano sobre los enfermos, den la palabra, una labor significativa de los primeros discípulos y por consiguiente también de nosotros. Por eso que todo un día estará bajo los pies del Señor Jesucristo. Ahora, el propósito de Dios es inalterable, lo llevará a cabo el Señor. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo el Señor? Con su iglesia. Por eso tú encuentras en el libro de Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia universal, que habla el Señor de los vencedores. Entonces tú y yo somos vencedores por causa de Jesús, por la obra de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Entonces nos corresponde cada día llevar la imagen y semejanza de Jesús y actuar y proceder con nuestra gran labor que es, tenemos la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Aquí la iglesia tiene una doble misión. Número 1, dar testimonio de la salvación de Cristo. Y número 2, dar testimonio del triunfo de Cristo, o sea, de la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y siempre tenemos que decir que Satanás, el enemigo de Dios, y nuestro enemigo fue quitado, los principados y potestades, todo fue quitado, derrumbado en la cruz de Calvario. Y por eso al final de cuentas, el propósito de Dios de reinar, gobernar, señorear, se verá plenamente el cumplimiento en el milenio y gracias al Señor porque tú y yo estaremos en el milenio para ver el cumplimiento final del propósito de Dios. Por eso es que, mi amado, tenemos que orar al Señor, tenemos que clamar a Él para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, poder ver y entender el propósito de Dios, el deseo del corazón de nuestro Dios. Lo que Dios se propuso hacer, lo lleva a cabo, lo está haciendo y lo hace con cada uno de nosotros. Hoy necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo. Hoy necesitamos ser la revelación de las Escrituras. Hoy necesitamos que nuestras vidas estén completamente ubicadas en el Señor. Así que ahí entendemos y vamos comprendiendo el inalterable propósito de Dios. Es necesario que tú y yo oremos a nuestro Dios para que veamos claramente lo que Dios se ha propuesto. Doble tarea: señorear, sojuzgar, reinar en la tierra y echar fuera al enemigo. Deshacer toda obra del diablo. Nuestra labor es diaria y constante. Nuestro trabajo es diario y constante. Y por eso el Señor nos dio la autoridad para decir: espíritu del mal, hoy atamos, encadenamos en el nombre de Jesús. Esta pandemia, atamos y encadenamos en el nombre de Jesús. Porque es nuestra tarea. El Señor nos ha dicho: todo lo que atéis en la tierra será atado luego en el cielo. Y hoy atamos en el nombre de Jesús las tinieblas. Salen de nuestras vidas, se van en el nombre de Jesús. El verdadero discípulo del Señor es un auténtico vencedor de las fuerzas del mal. Y como hemos estudiado en otra oportunidad, lo que decía el apóstol Pedro en el capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
siendo sobrios, sobrios, mirando bien, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe, firmes por causa de la obra de Jesús, por causa de lo que él hizo en la cruz de Calvario, de habernos incluido en la cruz, que nuestra antigua naturaleza, el Adán que pecó, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Y Jesús entonces murió en la cruz de Calvario. Tú y yo también morimos en la cruz de Calvario. Jesús fue sepultado, tú y yo fuimos sepultados, lo confirmamos con el bautismo. Por eso el bautismo significa muerte, sepultura, resurrección. Gracias a Dios por el pacto y el compromiso que un día hicimos con el Señor. Por eso el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y vuelve y encuentra la recuperación del propósito de Dios. Y así que estamos hoy venciendo, derrotando, resistiendo al diablo, de que así como Jesús resucitó, yo también resucité juntamente con él. Y en fe, y lo resistimos también diciendo, entonces Jesús ascendió al cielo, yo estoy sentado juntamente con Jesús en los lugares celestiales. Por tanto, tú, Satanás, nada tienes que hacer con mi vida. Y tenemos que reprender toda obra de tinieblas. El Espíritu Santo está con nosotros, por eso leíamos que Él intercede en medio nuestro con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos da el discernimiento, el Espíritu Santo nos da palabras de sabiduría, de ciencia, y nos muestra lo que tenemos que hacer. Y de lo que tenemos que hacer es deshacer toda obra de las tinieblas. Toda obra de tinieblas, porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la razón de que el Espíritu Santo esté dentro de ti, dentro de mí? No es como muchos piensan, que para tener una sensación bonita y especial, no. La obra del Espíritu Santo, Él intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles, porque intercede conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo gobernemos, reinemos. Y la voluntad de Dios es que tú y yo echemos fuera las tinieblas y las fuerzas del mal. Echemos fuera los demonios y atemos, reprendamos principados, potestades que ya fueron derrotados en la cruz de Calvario. Es una labor constante, permanente, perseverante en la vida de nosotros como discípulos del Señor. Hoy como iglesia tenemos que levantarnos. Como pueblo de Dios tenemos que entrar a continuar siendo los vencedores, y con los vencedores es que finalmente el Señor llevará a cabo todos sus propósitos. Lo que Él se propuso hacer desde el comienzo, Él lo lleva a cabo. Gracias a Jesús, que se hizo hombre, tuvo que hacerse hombre. Por eso es que 1 Corintios capítulo 15 nos habla de el postrer Adán. Miramos 1 Corintios capítulo 15, y el apóstol nos enseña precisamente de estas grandes verdades. El apóstol nos dice de la siguiente manera. Dice en el capítulo 15, de esta manera, dice lo siguiente: el postrer Adán. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Y por eso finalmente el apóstol dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en la esperanza nuestra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es el propósito de Dios? Eso Jesús lo hizo. Jesús venció en la tumba. Jesús resucitó, pero al final de cuentas veremos el cumplimiento del Señor con cada uno de nosotros, que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor, precisamente en milenio, reinando, gobernando junto con Él, y los propósitos de Dios se llevarán a cabo.
pero es algo que tenemos que empezar a saborear desde antemano. Como lo dice el libro de Hebreos, gustando de los poderes celestiales, de los poderes del siglo venidero, que es la parte interesante, que desde ya empezamos a saborear lo que es el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios. Por eso nuestra oración siempre es y será que venga el reino de Dios sobre nuestra Colombia, que venga el reino de Dios sobre nuestro departamento, que venga el reino de Dios sobre nuestra ciudad Duitama y que sea hecha la voluntad de Dios aquí en Duitama, en esta tierra. Así como lo es en el cielo, así también aquí. Nuestra oración es una oración de un nivel alto, sublime. Y entonces, esa oración, ¿quién la coloca? La coloca el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Con gemidos indecibles, intercede. Intercede, pero esa intercesión del Espíritu Santo que la conoce porque Él estuvo cuando Él creó al hombre, diseñó al hombre, cuando en esa primera reunión de junta directiva exactamente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, gobierne en los peces, en las aguas, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, señoree, gobierne la voluntad de Dios. Estamos para ello. Y entonces Jesús dice que está en los cielos hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y tú y yo estamos en lugares celestiales hasta poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Labor sublime, tarea sublime, grandiosa, gloriosa, el propósito de Dios, y para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos ser bautizados en el Espíritu, precisamente como en otra oportunidad compartíamos acerca de las vírgenes prudentes, insensatas, pero nosotros somos las vírgenes prudentes que tenemos la lámpara, la palabra, y que nuestras vasijas están llenas de aceite. La unción del Espíritu Santo que continuará intercediendo con gemidos indecibles. Yo estoy seguro, mi amado, que cuando el Señor te levanta, te llama muy temprano, te llama con gemidos indecibles, y Él sabe cuál es la voluntad del Señor, qué quiere Dios. Y estos son tiempos como iglesia para buscar la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios, para entender, para saber que ahí está nuestro trabajo, nuestra gran labor para hacer que el reino de Dios siga de avanzada. Esto es algo glorioso, es algo maravilloso, y todo gracias a la obra de Jesús, que Él cumplió el propósito de Dios. El pecado que habla Génesis 3, eso no hizo que se perdiera el propósito de Dios. Por eso vino la salvación, tenemos que hablar de salvación para realmente recuperar el propósito original de Dios. El hombre cayó y al caer el hombre se perdió, no se perdió el propósito. Simplemente Jesús entonces vino a esta tierra, el mismo Dios se hizo hombre y estuvo en la tierra como hombre con las limitaciones de hombre, porque Él sabe todo lo que tenemos para que nosotros hoy podamos estar con Jesús y Él es nuestro hermano mayor, el que nos da el ejemplo del modelo. Por eso en Efesios 4:16 habla que el propósito de Dios es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y por eso por fe andamos, no por vista. Y lo dice el mismo apóstol Pablo, que en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe no es una fe ciega. La fe siempre se apoya en la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que si nuestras vidas están llenas de la palabra, y al estar llenas de la palabra, nuestra arma constante que utilizamos para deshacer todo el diablo será la palabra. Cuando vino Satanás a tentar a Jesús allí, después de este ayuno, estando en este ayuno, entonces vino Satanás y Jesús siempre le dijo, escrito está. Escrito está. No todo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces,
nuestra arma, y de ahí que tengamos que estar fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, lo que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tengamos toda la vestidura, todo el uniforme, el casco, la segura de la salvación, el yelmo, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado, la presta del Evangelio de la paz. Y como dice el versículo 18, orando. Es la disciplina del soldado, del verdadero soldado de Jesucristo, orando en todo tiempo. Qué palabras tan extraordinarias del mismo apóstol Pablo, y es nuestra disciplina, y con esta disciplina, que es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, haremos que el reino avance y superaremos todas las cosas, y ahí es cuando estamos conectados con nuestro Dios. Ahí es cuando estamos en firme. Siempre diremos las palabras de estos tiempos, las que el Señor nos lleva a decir que tenemos que velar en todo tiempo, orando de ser tenidos por dignos de escapar de todo esto que sobreviene sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy estamos en pie, por eso somos soldados, soldados que estamos en pie en el campo de batalla, y gracias al Señor que va adelante y que triunfó en la cruz de Calvario. Bendito sea el Señor. Y por eso la alabanza, la adoración, la exaltación, y por eso Jesús recibe todos los honores, toda la gloria, toda la honra. A Él sea todo. Y por Él y por causa de Él, todas las cosas son para Él. Así que Jesús tiene la preeminencia. Todo fue creado por Él y para Él, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Y gracias a Jesús, hoy hay regocijo en nuestros corazones. Hoy hay alabanza, hay adoración, y por eso ahí donde tú estás, donde están reunidos, estamos alabando, exaltando a nuestro Dios, al único y verdadero Dios, digno que reciba todos los honores, toda la alabanza, la honra y la gloria. Este es un día para continuar exaltando al Señor, y por eso se llama el primer día de la resurrección, es el día de la resurrección, el que celebramos como pueblo de Dios. O sea, celebramos la victoria de Cristo, celebramos la obra de Jesús en la cruz, y de ahí partimos nosotros, de la victoria de Jesús. Adelante, mi hermano, bendiciones. Deseo que la gracia del Señor, la unción del Espíritu Santo repose sobre ti, y que tus ojos espirituales sean abiertos cada día para entender y comprender el propósito eterno de Dios, de que tú reines, de que tú gobiernes y que deshaga toda obra del diablo. Buen día y muchas bendiciones.